Saludos cordiales. Hoy nos vemos para ver el tema número 4 que compete a la materia de técnicas de estudio y redacción del curso prefacultativo 2020-2021 correspondiente a la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Les saludo una vez más a la licenciada Adriana Rodríguez Rengel. El día de hoy vamos a ver lo que son los resúmenes y esquemas, cómo utilizarlos, cómo realizarlos, porque son importantes para el ordenamiento de la información y nuevos conocimientos que vamos adquiriendo. Vamos entonces a nuestro avance. Vayamos al primer punto. Para ver, vamos a dividir en este caso particular el tema en dos partes, en lo que es el resumen y lo que son los esquemas, para poder realizar esta demostración incluso de estas técnicas de estudio. ¿Qué es el resumen en todo caso? Empecemos por eso. ¿Quién no ha realizado un resumen antes? En el colegio se nos pide, en la casa, o sea, hacemos hasta resúmenes, por ejemplo, cuando contamos la experiencia que tenemos un día. Pero de los textos vamos a ver qué se quiere realizar, qué se quiere obtener, cuál es la finalidad. ¿Sí? Hacer un resumen implica, ¿sí? Y consiste en sintetizar la información de la forma más breve posible, utilizando un lenguaje propio. Es por eso que es necesario, y lo hemos visto en el tema número 2 de la lectura crítica, generar un conocimiento propio a partir de uno adquirido. Entonces, sigamos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del resumen? Interesa destacar del resumen qué, ¿no? ¿Qué tiene el resumen? Tiene una idea principal del texto en su contenido, tiene las partes que tienen las subpartes de un tema, de un texto, tiene un tema de cada parte, opiniones del autor y una opinión propia. Es lo que tiene el resumen. En este caso particular, por ejemplo, les pongo un ejemplo de lo que es el hecho político y la ciencia política, los análisis científicos de la política anteriores al siglo XX, que nos muestra estas partes que les hago mención. Porque si bien es la muestra de una página, nos habla de la interpretación del autor, en este caso, el que realice el resumen sobre este texto que ha leído. Las características de un buen resumen, ¿cuáles están, no? ¿Cómo debe ser un buen resumen? Debe ser corto, si no es copiar y pegar, eso igual. Tenemos que dejar esa tara de copiar, por ejemplo, si es un libro digital, copiar todo el texto, todo el párrafo para entregar un resumen. Eso no es resumen, eso es copiar y pegar y a la par es plagio si lo consideras como si fuese algo tuyo, ¿no? ¿Qué debe ser corto un resumen? ¿Sí? ¿Para qué? Para no repetir. Si tú incluso en la redacción haces mención de ideas reiterativas en un resumen en varios párrafos, tampoco está bien realizado tu resumen. Debe ser claro. ¿Por qué? Debe distinguir cada una de las ideas de las demás. Puedo entender un concepto A y un concepto B que están en la redacción de dos diferentes párrafos que son seguidos, pero que son entendibles, que son diferentes en la lectura. Eso es importante realizar y visibilizar esta precisión de la claridad cuando nosotros hacemos los resúmenes. Otras características, ¿para qué también nos sirve el resumen? ¿Sí? Nos sirve para jerarquizar. Acuérdense, utilizamos mucho en técnicas de estudio lo que es particularmente el pensamiento deductivo. Partimos de pensamientos y preceptos generales para llegar a temas específicos y la jerarquía nos va a permitir hacer eso. Con el resumen jerarquizamos. Lo prioritario en el caso del resumen debe destacar de lo secundario. ¿Y quiénes son los responsables de hacerlo? Somos nosotros. ¿Qué también tiene que tener el resumen? Si bien es el resumen de un autor sobre un pensamiento, una reflexión que haya realizado en cualquier tipo de texto, ¿sí? No debemos entresacar y meter y mezclar con lo nuestro. Claro, podemos tener una lectura crítica del texto, pero en el resumen se traduce fielmente lo que dice el autor, que acuérdense que no es copiar y pegar las ideas del autor o transcribir copiando lo que habíamos leído sobre un específico texto, ¿no? Es sacar la integridad, la esencia de lo que dice el autor en su interpretación sobre una temática particular y ponerla en el texto del resumen. ¿Qué no es un resumen?
¿sí? No es el recuento de antecedentes y ahí eso también está mal. En esa lógica deductiva, abusando de esa lógica, tratamos de ir al pasado, del pasado, del pasado, del hecho que yo quiero escribir. No es eso, ¿sí? No es una revisión histórica porque no realizamos revisiones históricas en los resúmenes, no damos nuestra propia, vamos a decir, interpretación o ponemos otros elementos, no es. No es el análisis o comentario sobre un artículo, eso es otra cosa, eso podemos hacerlo en un ensayo y lo vamos a ver en la segunda parte de esta materia cuando hablemos de los tipos de textos que existen. ¿Sí? No tiene cambios respecto al contenido del artículo. Acuérdense, es traducción en forma breve, sintética, sobre lo que el autor dice sobre una determinada idea, no es cambiar esa idea. No es incluir información o conclusiones que no aparecen en el texto. Eso no está. Si bien se aplica para la lectura crítica, no se realiza para el resumen. ¿Qué es lo que tiene que tener de esencial nuestro resumen? Se debe entender, buena comprensión. Acuérdense que no es la reproducción literal del texto que estamos nosotros realizando en un resumen, no es copiar y pegar el texto que yo tenga, ¿no? Es realizar, obviamente, su sintetización, ¿sí? Se hace solo después de localizar y seleccionar y también organizar la información principal del texto, dejando de lado a las cosas que son secundarias o complementarias. Vayamos con la segunda parte, en este caso particular. En los horarios de estudio les aconsejo realizar el resumen de la primera parte de lo que es la Constitución Política del Estado, las bases fundamentales del Estado, los deberes y garantías que nos dice. ¿Porque este es un texto base para su examen? Claro que sí. Y también es para el avance de la carrera. En la carrera lo van a ver mucho a la Constitución Política del Estado, no solamente para conocerla, sino para aplicarla. Esa es la tarea que van a tener para esta primera parte. Veamos la segunda parte, ahora sí, lo que van a ser los esquemas, que van a ser la representación también jerárquica de un texto que vayamos a ver. En el caso de los esquemas, la forma más concisa es mucho más precisa, más resumida, vamos a decir, valga esta redundancia, que el resumen. ¿Por qué? Porque nos habla solamente de palabras, destaca las ideas principales y las secundarias, así como su estructura lógica y las subordina entre sí. Por eso es que jerarquiza, ¿no? Una sobre otra está supeditada entre lo que es lo principal y lo secundario. ¿Qué características tienen los esquemas? Acá les he mostrado en la anterior diapositiva, lo vuelvo a hacer. Vean que la idea principal está al medio, el tema está por superior, vamos a decir, lo más importante es el tema central. Las ideas principales están señaladas y también están los detalles de la idea principal no mostrados. Son formas de hacer esquemas. Esta otra forma igual es presente, bueno, y se presenta en todo caso para realizar esquemas. ¿Qué características tienen? Tienen brevedad. Lo más importante de los esquemas es ser lo más sintéticos posibles. Si podemos resumir en una o dos palabras o las más importantes algún tipo de idea, lo hacemos. Su estructura. La estructura, acuérdense, que consigue que se refleje a primera vista, ¿sí? La estructura interna del todo el tema, así como las relaciones que hay entre sus partes, y también mostrando esta jerarquización de ideas entre lo que es lo más importante, la idea general, a llegar a las ideas específicas. Es importante también, y como característica de los esquemas se encuentra el simbolismo, porque el simbolismo nos ayuda a emplear flechas, puntos, recuadros, llaves, dibujos alegóricos, palabras clave, que permitan expresar de forma gráfica el contenido. En el caso del ejemplo acá mostrado, vean, no hay pierde, digamos, ¿no? El tema central está con la llave más grande y es el tema. La idea principal 1 está presente en la parte superior y tiene dos ideas secundarias y dos ideas complementarias. La idea principal 2 tiene dos ideas secundarias y solamente de idea secundaria 1 tiene una idea complementaria. La idea principal 3, lo mismo. Se entiende que son las ideas secundarias porque incluso las llaves son más, vamos a decir, alejadas del tema, porque están reflejando, en el caso de la idea principal 3, dos ideas secundarias y una idea complementaria de la idea secundaria 2.
En este caso les planteo este ejemplo que si bien apropia mucho texto para el caso particular del texto que estamos viendo, que es Constitución Política del Estado, vamos a ver las bases fundamentales del Estado del cual ustedes tienen que realizar su tarea. Vemos en el caso particular bases fundamentales del Estado como el título, la idea central, que deriva en este caso para el ejemplo en dos. ¿Qué es lo que se nos describe en las bases fundamentales del Estado? El modelo del Estado, y está tal cual. ¿Por qué? Porque hace la definición completa el primer artículo de nuestra Constitución, al hablar de que se constituye Bolivia, en el caso del modelo del Estado, en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, fundándose en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro de lo que es el proceso integrador del país. Ah, perfecto, ¿me sirve para entender el modelo de Estado? Claro que sí. ¿Cuál es esta otra base fundamental del Estado? El sistema de gobierno que tenemos. ¿Sí? Nuestro Estado plurinacional adopta para gobierno y para sí, en todo caso, para su sistema de gobierno, la forma de democrática participativa, representativa, comunitaria, con equivalencia entre condiciones de hombres y mujeres. Perfecto. Vean con este esquema que está señalado acá en el ejemplo, cómo podemos entender estos dos elementos que hago mención en el ejemplo de lo que son las bases fundamentales del Estado, entendiendo el modelo de Estado y el sistema de gobierno sin emplear tantas palabras como le haría para el caso, por ejemplo, del resumen. Sigamos entonces con esto. Con esto habría concluido esta lección y creo que es importante para ustedes aplicar en el caso de los esquemas. Mucho se habla de utilizar los esquemas cuando uno va estudiando vamos a decir, temas complementarios como derecho constitucional, que nos sirve mucho a los politólogos, para organizar las ideas, sintetizarlas. Y los resúmenes son importantes para textos tales como el de Vallés, que habíamos visto en una anterior lección como importante, que también está dentro del texto guía que a ustedes les va a servir para su examen del curso prefacultativo, pero es importante entender también y en este momento señalar las características más importantes que tiene el resumen, que acuérdense que no debe cambiar la idea del autor, debe señalar lo más importante, las ideas más importantes que refleja un autor en un texto, y a la par de eso, el resumen nos hace igual esa jerarquización de ideas, pasando con una lógica deductiva, al igual que el esquema de lo general a lo particular, practiquen, realicen sus, vamos a decir, sus resúmenes, que seguramente lo vienen realizando mucho tiempo atrás, pero practiquen los esquemas, porque incluso hablamos de economía de palabras, no digo que voy a cambiar el sentido de algún texto, pero sí me sirve para entender elementos y palabras clave que me van a ayudar en el momento, como les decía, cuando utilizamos para el estudio del derecho constitucional y de la constitución política del Estado. Nos va a brindar esquemas que nos van a ayudar mnemotécnicamente y obviamente si también quiero emplear colores me va a servir. Lo voy a realizar, jerarquizaré ideas y haré complementaciones para el entendimiento de un tema. Muchas gracias por su atención. En este caso ya tienen la tarea, realicen el resumen y el esquema de la primera parte de lo que es la Constitución Política del Estado. Háganlo ustedes, sé que no hay una nota en este momento de calificación, pero háganlo para ir practicando y vean qué buena también es esta técnica para poder jerarquizar, ordenar ideas, sintetizarlas y resumirlas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente tema.